Buenas tardes a todas y a todos. Me es muy grato continuar el día de hoy, viernes 5 de marzo del 2021, con las actividades académicas de este segundo seminario de estilo de saludable. Daremos paso a la ponencia El autocuidado de la salud. Eh, esta ponencia va a ser dirigida por el doctor Ismael Ugalde Hernández. Vamos a presentar una pequeña reseña curricular. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la FE Zaragoza, especialista en medicina del deporte por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en docencia con nuevas tecnologías por la UNID. Es doctor en ciencias de la actividad física y educación deportiva por la Universidad de Baja California y doctor. Fue docente en la Escuela Superior de Educación Física del 2018 al 2014. Fue jefe del servicio médico deportivo del equipo de fútbol americano de la UNAM PESA Catlán del 2009 al 2019 y actualmente es coordinador de la Academia de Educación Física en el Estabilización del Magisterio en la Ciudad de México, donde funge como docente y diseñador de la oferta académica de actualización y profesionalización de los docentes de educación física en activo de la México en el básico y media superior. Además, es jefe de servicio médico del equipo Raptors de la Liga de Fútbol Americano en México. Es docente a nivel licenciatura y maestría en la Universidad de Baja California y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, docente y diseñador de diversos programas de extensión académica en instituciones nacionales e internacionales como el CESES de UNAM, el Consejo Iberoamericano del Arte, Psicología y Educación, APE. Bienvenido, doctor Ugalde. Hola. Le dejo. Bienvenido. Le cedo todo el micrófono. Gracias, Donají. Pues gracias a todos por estar acá. Bienvenidos, gracias por la recepción, gracias por la presentación. No me queda más que agradecer al maestro Elías, a la maestra Donají, el haberme proporcionado este espacio y haberme invitado a este ponencia de autocuidados de la salud, ¿verdad? Pues no me queda más que desde esta parte de la presentación decirles que soy, al igual que muchos de ustedes, creyentes de que lo único que nos hace distintos es el conocimiento, ¿no? Al igual que algunos de ustedes, vengo de una raíz muy humilde, de padres con pocos estudios. Y les comento esto porque creo que el hecho de que hoy esté acá con ustedes parte de esta premisa de poder compartir el conocimiento que vamos adquiriendo a través de los años, ¿no? Yo siempre les digo que la diferencia entre ustedes y yo, entre las personas más jóvenes y yo, pues es que yo ya cada vez soy más grande. Y esa es la única diferencia y la parte que vamos adquiriendo de experiencia. El conocimiento existe, el conocimiento está ahí. Hoy las nuevas tecnologías nos acercan de esta manera. Hoy estamos aquí todos, aunque cada uno en un espacio distinto, ocupando un espacio tecnológico y ocupando este espacio para este sentido de un aprendizaje. Entonces, bueno, hoy me toca hablarles un poquito de lo que es el autocuidado de la salud. ¿Qué es el autocuidado de la salud? En esta gran marco de los estilos de vida saludable, ¿qué entendemos por autocuidado de la salud? Es decir, en esta perspectiva de entender qué es un estilo de vida saludable, es decir, el gran componente que hoy tenemos o por el cual estamos aquí es este seminario de estilos de vida saludable. ¿Y qué es un estilo de vida saludable? Bueno, un estilo de vida saludable es todo aquello que nosotros
hacemos, pero no solamente nosotros, sino que otras personas hacen por el cuidado de nuestra salud. En este sentido, el autocuidado de la salud es todas las acciones, todas las decisiones, todas las determinaciones que nosotros tomamos conscientes o inconscientes y que van a repercutir en nuestra salud. Es decir, cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros procesos mentales, familiares, culturales, sociales, nos hacen ser las personas que somos. Desde esa perspectiva es que entendemos que todo lo que hacemos va a repercutir en la persona que somos. Y esa repercusión puede ser positiva o puede ser negativa. Desde esta perspectiva, entonces, es que el autocuidado de la salud, vamos a decir que es una práctica cotidiana, es todo lo que hacemos sin darnos cuenta, tenemos o no tenemos un cuidado de la salud. Y en este sentido, decimos que el autocuidado de la salud tiene consecuencias directas a la salud integral del individuo. Es decir, todas las decisiones que yo tomo tienen una repercusión en mi persona. Y esta repercusión puede ser positiva o puede ser negativa. Si yo decido comer cierto alimento, si yo decido hacer o no hacer cierta actividad, si yo decido tener una relación positiva con las personas o una relación negativa, si yo decido dormir o no dormir bien, si yo decido tomar o no tomar agua, si yo decido hacer o no hacer una actividad física, todo eso va a repercutir en mi salud. Y esa repercusión puede ser inmediata, puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo. ¿Cuál es el gran problema de todas estas decisiones que tomamos cotidianamente? Que generalmente van a tener un impacto no a corto plazo, sino a largo plazo, y eso es una de las grandes perspectivas por las cuales nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son los autocuidados de la salud? En resumen, los autocuidados de la salud son todas las acciones que nosotros llevamos a cabo día con día, todas las decisiones que nosotros tomamos, y estas decisiones que yo tomo a favor o en contra de mi salud me pueden estar poniendo en una situación de peligro o al contrario, en una situación donde mi bienestar va a ser mucho mayor y al tener yo un bienestar individual seguramente podré lograr bienestares sociales, familiares y comunitarios, ¿no? ¿Qué tenemos que tener claro de esta perspectiva del autocuidado? Muchas veces relacionamos esta parte de querernos cuidar o de no querernos cuidar con algo que es así, que es innato o que no podemos hacer nada por cambiarlo. Por ejemplo, si ustedes ahí que tienen la tecnología al alcance, hay un video muy, muy significativo, seguramente algunos de ustedes ya lo vieron, y en este video ponen a niños pequeños de 4 a 5 años en un salón, obviamente con un espejo de doble de Gauss, que es para ver que se ve de un lado, pero del otro no, y les dan dulces a los niños. Y estos niños les dicen, si tú no te comes el dulce, te voy al regreso, cuando yo salga de este cuarto y si veo que cuando regrese no te comiste el dulce, te voy a dar no solo ese dulce, te voy a dar más dulces. ¿Y qué es lo que sucede? Si en algún momento pueden ver esta oportunidad de este video y ver que es un estudio que se realiza, dentro de todos hay una niña muy curiosa, una niña que inmediatamente cuando sale la persona que le deja el dulce,
lo toma y se lo como si fuera el último dulce que va a tener en su vida. ¿Eso de qué nos habla? De autocontrol. Es decir, hay personas que tenemos mayor autocontrol, hay personas que tenemos poco autocontrol, pero eso no quiere decir que nacemos con esta capacidad o con esta discapacidad y que no la podemos modificar. Al contrario, la parte primordial que tenemos que tener clara de esta forma de cuidarme, de qué puedo hacer yo para ser distinto, para cuidarme, para que mi salud sea mejor, tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, el autocuidado de la salud es una conducta no innata, sino más bien es una conducta que a través de los años yo voy aprendiendo y voy aprendiendo a través de la experiencia que me va dando mi entorno. ¿Qué entorno? Primero mi familia, después mi entorno de amistades, después mi entorno escolar, después mi entorno comunitario, después mi entorno social, ¿no? Es muy marcado, por ejemplo, esta situación donde ¿cómo identificas a un mexicano en el extranjero? Y seguramente al decirles yo esto, todos tenemos una idea de quién es un mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, también decimos que el autocuidado es una acción intencionada, es decir, es algo que yo quiero hacer, pero no solamente lo quiero hacer, es algo que persigue un propósito. Cuando ustedes quieren tener algo en la vida, si hay una persona que les llama la atención, si quieren tener el último teléfono, si quieren ir de viaje a algún lugar, ustedes tienen ese propósito. El propósito es yo quiero ir de vacaciones a tal lado. El propósito es yo quiero terminar esta carrera. El propósito es yo quiero hacer ejercicio. Entonces, esta acción de autocuidarnos persigue un propósito y ese propósito que percibe va acompañado de una decisión voluntaria. Es decir, yo tengo la voluntad de hacer esta acción, de ser distinto o de cambiar una situación o un hábito en mi vida cotidiana. Entonces, hay que quedarnos muy claro con estas tres perspectivas. No es que podamos o que ya seamos de una manera y no podamos ser de una manera distinta, porque todo lo que somos es un aprendizaje cotidiano. Lo segundo es que estos autocuidados persiguen un propósito. Y el tercero es que nosotros lo debemos de hacer de forma voluntaria. Si no hay voluntad, si yo lo hago de manera obligada, lo hago por otra persona, lo hago desde otra perspectiva, probablemente no lo logre. Y eso es a veces lo que sucede muchas veces cuando tenemos un propósito que no está bien encaminado a lo que yo realmente quiero y deseo de esa actividad, ¿no? En este sentido, entonces podemos decir que la salud, la calidad de vida, el autocuidado, es una relación dinámica, positiva o negativa en nuestra vida y que depende de nuestras decisiones. Desde esta perspectiva, entonces es que le hago mucho énfasis en esta parte de que es una voluntad propia, que es una decisión consciente, pero más adelante vamos a ver qué tan consciente o realmente qué tan inconsciente es cada una de las decisiones que tomo, ¿no? Entonces, empezamos por esa parte y con quedarnos con estas tres cosas claves. Ok, ya hablamos de qué es el autocuidado de la salud, ya dijimos que el autocuidado de la salud es un aprendizaje, que es una cuestión voluntaria, que es algo que deseo, que es algo que debo de tener un programa, pero ¿qué compone el autocuidado de la salud? El autocuidado de la salud compone todas aquellas partes que me integran como individuo. Si nosotros nos vamos a la definición clásica de qué es la salud, ¿no? Si ustedes ahorita ahí en sus computadoras teclean definición de salud, les va a salir la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud? Dice que la salud es el completo bienestar
físico, psicológico y social del individuo. Es decir, que esas tres grandes esferas nos componen como personas. Hay una parte física, obviamente, una parte biológica, que es todas las funciones de mis órganos y de mis sistemas, pero también hay una función psicológica, hay una función mental y hay una función social o una relación social. Es decir, yo necesito estar bien en esas tres grandes esferas para que entonces yo me considere saludable. Y desde esta perspectiva, entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces quién tiene salud y quién no tiene salud? Porque si lo ponemos en ese amplio espectro, a lo mejor yo tengo salud física, pero probablemente tengo un problema emocional, probablemente tengo un problema con mis papás, probablemente tengo un problema con alguna amiga, probablemente tengo un problema con mi pareja, y desde esa perspectiva, entonces, desde esa definición de salud, ya no entramos en ese parámetro de ser saludables. Y entonces, ¿cómo sabemos que estamos saludables o que estamos enfermos? La cuestión aquí es entender la salud y la enfermedad como un proceso. Es decir, hay momentos donde somos muy, muy saludables y hay momentos donde tenemos mucha enfermedad. Por un lado, por ejemplo, ahorita probablemente yo no tengo ningún problema físico, no tengo ninguna enfermedad biológica, psicológicamente estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, estoy bien con mi escuela, socialmente no tengo problemas en mi casa, tengo, digamos que puedo, ahí en ese momento tengo mucha salud, pero probablemente también hay momentos donde hay periodos de gran enfermedad. A lo mejor, por ejemplo, desde esta pandemia, una persona que adquiere el virus, pues entra en un proceso de enfermedad biológica. Pero eso no quiere decir que está completamente enfermo. Probablemente desde la parte mental, desde la parte psicológica, su actitud es positiva, su actitud es de enfrentar de una manera asertiva y positiva esta enfermedad, y entonces no es que esté completamente enfermo. Entonces, la salud y la enfermedad es un continuo entre este proceso de estar muy saludable o estar muy enfermo. Y al decir que estas tres esferas nos componen como individuos y es lo que compone nuestra salud, entonces de ahí parten 5 grandes rubros que son los que cuidamos de la salud o que nosotros cuidamos de manera autónoma. ¿Cuáles son estos? La salud emocional, la actividad física, la alimentación, el sueño y la higiene personal. Esas 5 grandes rubros son lo que componen los autocuidados de la salud. Es decir, nosotros tenemos que implementar aprendizajes, tenemos que implementar acciones. ¿Para qué? Para que estos 5 rubros que componen mi persona, mi individuo, estén de la mejor manera posible. Vamos a empezar con la salud emocional. ¿Por qué quise empezar por la salud emocional? Históricamente, siempre le damos mucha importancia a la parte física, ¿no? Los grandes filósofos, la medicina siempre se ha basado en las cuestiones biológicas, ¿no? En la salud biológica, es decir, si yo ahorita no tengo una enfermedad, no estoy obeso, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo un problema cardíaco, mis sistemas y mis órganos funcionan bien, generalmente pensamos, ok, estoy saludable. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente dejamos de lado dos cosas que en realidad, y hoy con los estudios sobre todo de las neurociencias, toman un gran auge y nos dicen que esta parte, la parte de la salud emocional, es, no sé si muchísimo más importante que la salud física, pero es determinante en la salud física y en la salud social. Es decir, somos individuos y nos caracterizamos como individuos y nos diferenciamos de otras especies porque tenemos una capacidad de pensamiento, una capacidad de aprendizaje, una capacidad mental distinta a otras especies. No sé si superior, no sé si inferior, pero sí distinta. Somos distintos a cualquier otra especie que habita en nuestro planeta. Tenemos
un aprendizaje y sobre todo una subjetividad. Lo que nosotros tenemos a diferencia de muchos seres vivos es que nuestro cerebro, nuestra capacidad mental tiene una capacidad de hacer subjetividades. Y tras esas subjetividades que nosotros nos identificamos como individuos. Es decir, yo me creo esta subjetividad de vivir o de ser mexicano, me creo la subjetividad de vivir en cierta colonia, en el sentido de que me creo esta pertenencia, no de que no viva o no esté realmente en esa realidad. Claro que estoy en esa realidad. Lo que sucede es que nuestro cerebro tiene grandes capacidades que hoy la neurociencia todavía no logra descubrir a ciencia cierta cuáles son y qué tantas capacidades cerebrales tenemos. Y yo creo que no es importante saber exactamente qué parte de la corteza cerebral nos hace pensar de cierta forma o qué parte del hipotálamo nos hace sentir o tener ciertas emociones. Yo creo que lo que es importante es entender que esta parte mental es lo que nos identifica como individuos, ¿no? Por eso lo pongo en esta primer parte como algo fundamental. No sé si más importante que lo demás, pero sí que determina las demás esferas que vimos dentro de lo que es el autocuidado de la salud. ¿Cuáles son las acciones o cuáles son los 4 rubros que nosotros debemos de estar pensando a través de esta salud emocional? Primero, la inteligencia emocional, y algo que es la agilidad emocional, que a veces pensamos que son 2 cosas similares, pero en realidad son 2 cosas distintas. La inteligencia emocional nos habla de los procesos de aprendizaje, es decir, ¿cómo aprendo yo? Y cada uno de nosotros como individuos tenemos diversas formas de aprendizaje. Algunos aprendemos más escuchando, algunos aprendemos más viendo, algunos aprendemos más haciendo las cosas, moviéndonos. Esto, la inteligencia emocional nos dice cómo es que nosotros aprendemos, cómo es que nosotros el proceso cognitivo lo asimilamos y aprendemos no solamente desde la parte institucional, no solamente aprendemos conocimientos teóricos o materias, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, psicología, medicina, no, aprendemos todos los aprendizajes que adquirimos desde que somos niños, los adquirimos a través de estas diversas maneras en que podemos aprender. Y cada uno de nosotros tiene estas formas que hay de aprender, tenemos como una combinación de ellas. A veces no es que solamente aprendamos viendo o que haya personas que solo aprendan viendo, probablemente es mayor su campo visual o es mayor este porcentaje que aprende viendo cómo se hacen las cosas, pero también tiene un porcentaje a lo mejor más pequeño de que aprende escuchando cómo se hace, moviéndose, agarrando las cosas, también aprende. Entonces, esto es lo que nos habla la inteligencia emocional. ¿Cuál sería el primer punto para poder trabajar sobre esto? Pues primero saber cómo aprendo, y para eso, pues ahí hay muchas formas de saber cuáles son mis métodos de aprendizaje, ¿no? La segunda tiene que ver con la agilidad emocional. La agilidad emocional nos habla de cómo manejamos nuestras emociones, de cómo manejo mi enojo, de cómo manejo mi tristeza, de cómo manejo mi felicidad, de cómo manejo la frustración, de cómo manejo la alegría, de cómo manejo el entusiasmo. Y si se dan cuenta, desde esta perspectiva, casi siempre, la mayoría de las veces creemos que solamente tenemos 2 grandes emociones o nos identificamos con esas 2 grandes emociones, la tristeza y la felicidad. Y vamos pensando por la vida a veces que solamente tenemos esto y todo lo relacionamos hacia eso, o estoy triste y enojado, o estoy feliz y estoy contento. Y entonces desde esta perspectiva es que el autocuidado de la salud nos dice que también debemos de aprender a reconocer cómo me siento. Me siento triste, me siento enfadado, me siento contento, me siento angustiado. Y desde esta misma perspectiva, identificar qué es lo que me hace sentir triste, qué es lo que me hace sentir enojado, ¿para qué? Para que yo después pueda
trabajar sobre esas emociones. Por eso les decía, esta parte del aprendizaje es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque debo de tener claro que mis emociones también es algo que yo voy aprendiendo a través de los años y que así como aprendí a comportarme de cierta manera o de que cierta situación me haga sentir de cierta forma, también si hago un plan de aprendizaje, si hago un plan para poder hacer que esa emoción se vuelva distinta, también lo puedo lograr. Muchas veces, desde esta perspectiva de lo mental, pensamos que cada vez que crecemos o conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de aprendizaje. Y si bien es cierto que las neurociencias han identificado que sí se va perdiendo un poco esta capacidad de aprendizaje, lo que realmente sucede conforme vamos creciendo es que cada vez le dedicamos menos tiempo a lo que queremos aprender. Ustedes hagan conciencia ahorita desde esta perspectiva. ¿Y cuánto tiempo les llevó a escribir? ¿Cuánto tiempo les llevó a aprender a leer? ¿Cuánto tiempo, si alguno de ustedes toca un instrumento, cuánto tiempo les llegó a aprender a tocar ese instrumento? No les llevó una sesión, no les llevó una semana, con cosas más sencillas. ¿Cuánto tiempo les llevó a aprender que debemos de lavarnos las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño? ¿Cuánto tiempo nos llevó a aprender que debemos de cepillarnos los dientes en la mañana, de debemos cepillarnos los dientes en la noche? Es una cuestión de aprendizaje y entendiendo que el aprendizaje requiere tiempo. Entonces, si yo hoy con 40, con 50 años o personas más grandes quieren tener un aprendizaje, claro que lo pueden tener. El gran problema es que a veces le dedicamos menos horas a ese propósito de aprender una nueva cosa. Y aprender nuevas cosas ayuda a la salud de mi cerebro. Y aprender nuevas cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, si alguien de ustedes ya toca un instrumento, si aprende a tocar otro, ¿le va a ayudar a la salud de su cerebro? Sí. Pero muchas veces lo que sucede es que nos atrevamos a hacer cosas distintas. Ya aprendí a tocar un instrumento, ahora voy a atreverme a aprender un idioma. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a mi cerebro en otra perspectiva. Y el tener muchos aprendizajes o muchas actividades de diferentes rubros es lo que hace que mi cerebro se mantenga activo, ¿no? Y bueno, ya después de este conocimiento autopersonal de quién soy, cómo soy, por qué soy así, qué cosas puedo hacer para trabajar, el cómo me siento, el cómo pienso, el cómo aprendo, entonces de ahí parten ya mis relaciones tanto con otras personas, con mis amigos, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis profesores, con mi jefe de trabajo, con mis compañeros de trabajo, pero también la relación que yo tengo con mi entorno. Muchas veces es algo que descuidamos, no entendemos o no logramos visualizar que un entorno también nos hace sentir de cierta manera. No es lo mismo, ustedes imagínense ahorita pasar por un callejón oscuro, con basura, con dos o tres personas bebiendo, insultándose. ¿Qué sensación les da ese panorama? Una sensación de inseguridad, de miedo. Ahora imagínense estar en una calle limpia, con muchos árboles, con las casas bien pintadas, a lo mejor por ahí de una ventana sale una música y es una música que nos recuerda algo y que nos gusta, y seguro que tenemos otro entorno, tenemos otra perspectiva. Desde esta situación es que también a veces la relación con mi entorno, cómo me relaciono con mi comunidad, con el ambiente, también es importante y eso parte del autoconocimiento personal. El segundo rubro viene desde esta parte de la actividad física saludable, ¿no? Que muchas veces es esta parte donde y que la mayoría de nosotros nos centramos, ¿no? En la parte de mi cuerpo, de qué hago para que mi cuerpo se vea mejor, qué hago para que mi cuerpo se sienta mejor. Y algo que está súper comprobado, que es algo que sabemos que hacer una actividad física saludable, pues nos conlleva a todos estos beneficios, no solamente físicos, sino también desde el rubro que acabamos de pasar,
también mentales. Y si se van dando cuenta, por eso es que les puse ese esquemita como un círculo. Es un círculo virtuoso, así hay como hay círculos que nos hacen caer en un círculo vicioso de como mal, duermo mal, no hago ejercicio, estoy enfadado por cierta situación con alguna persona, nos hace caminar en ese círculo vicioso. También hay círculos virtuosos. Si yo tengo buenas relaciones, si hago actividad física, si como de manera adecuada, también voy creando un círculo virtuoso. Entonces, por eso es que se los puse desde esa perspectiva, como un esquema que da una vuelta y que no importa dónde empieces, sino que cada acción que vas haciendo en cada uno de esos rubros va repercutiendo en los otros de manera positiva si haces algo para el bienestar, pero también puede repercutir de manera negativa si haces una acción que no vaya muy a favor de tu salud. Y entonces, desde la parte de la actividad física saludable, algo que tenemos que tener claro es las acciones planificadas. Es decir, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Llega el 31 de diciembre, ¿no? Están ahí con las 12 uvas, que yo nunca me he podido terminar en 12 campanadas, ¿no? Y desde esa perspectiva nos empezamos a comer las uvas y ya por esta uva quiero mucho dinero, por esta uva quiero tener mucha salud, por esta uva quiero, y empiezo a hacer propósitos. Y desde esos propósitos, casi siempre uno de ellos es, ahora sí voy a hacer ejercicio. ¿Y qué generalmente sucede con esta perspectiva? Sucede que quiero obtener resultados rápidos y no entendemos que es un proceso. Que si yo entiendo de primera instancia que eso que les dije al principio, yo tengo un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Hacer actividad física porque me quiero sentir bien. Ok, ese es tu propósito. Otra persona, yo quiero hacer actividad física. Ustedes, algunos de ustedes que veo que son más jóvenes, yo quiero hacer actividad física porque quiero ser atleta de alto rendimiento. Ah, perfecto, ese es otro propósito. ¿Tú por qué quieres hacer actividad física? Ya, yo quiero hacer actividad física porque me quiero ver más musculoso. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que debo de identificar es cuál es mi propósito al hacer esa actividad. Ok, ese es mi propósito. Ahora, ¿cuál es el camino que yo voy a seguir para que llegue a ese propósito? Y si se dan cuenta, eso es lo que casi nunca planificamos. Y nuestra vida es planificar. Ustedes para estar hoy aquí en esta conferencia seguramente planificaron su día. Yo para estar hoy aquí con ustedes planifiqué mi día y dije, me voy a levantar a tal hora, tengo que hacer esto, antes de entrar a la conferencia tengo que dejar comida a mi gatita, tengo que dejar pagadas estas cosas y entonces ya a las 4:40 tengo que estar listo para estar con ustedes aquí. Planificamos. Y entonces a veces se nos olvida que nuestra vida se vuelve más sencilla si planificamos. Y planificamos en torno a un propósito, pero pero esa planificación y esos propósitos tienen que ser de manera clara y tienen que ser razonables a lo que quiero. Es decir, yo no puedo desear ni planificar que quiero bajar 10 kilos en 2 semanas. Eso va a ser imposible. Y entonces, si yo planifico que en 2 semanas voy a bajar 10 kilos y cuando no lo logro, ¿qué va a suceder? Pues me voy a sentir mal, voy a sentir que no logré obtener lo que yo quería, que probablemente no me esforcé lo suficiente y lo que sucede es que el propósito era inalcanzable. ¿Por qué era inalcanzable? Porque es complicado que una persona en 2 semanas baje 10 kilos, ¿no? Eso es este proceso de entender que es un proceso de aprendizaje y este proceso de aprendizaje es largo, pero sí, que el aprendizaje, como les decía, hoy ya de manera automática se lavan los dientes en la noche, hoy ya de manera automática se bañan todos los días, hoy ya de manera automática si ven sus uñas largas se las cortan.
¿Por qué? Porque fue un aprendizaje largo que hoy ya lo hacen de manera inconsciente. Y entonces ahí, si se recuerdan, al principio les mencionaba, lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Mi cerebro la mayoría de las veces trabaja de manera inconsciente. ¿Por qué? Les pongo este ejemplo. Cuando ustedes tienen un examen y tienen que estudiar porque no pusieron mucha atención en clase, porque a lo mejor no tienen mucha retención, por la razón que ustedes quieran. Un día antes sacan sus apuntes, sus libros, van al internet y empiezan a buscar y empiezan a estudiar para contestar ese examen. ¿Cómo se sienten mentalmente después del examen? Cansados, ¿no? ¿Por qué? Porque hice un esfuerzo y entonces mi cerebro, cada que yo hago una cosa muy consciente, mi cerebro gasta energía. El pensar gasta energía. Entonces es por eso que mi cerebro procura hacer las cosas de manera automática, de manera inconsciente. Es decir, obtengo un aprendizaje y luego ya lo hago de manera inconsciente. Por eso es que a veces decimos, pues es que esto a mí me sigue enojando. ¿Por qué? Porque ya lo hice automático, ya lo hice inconsciente y a veces ya no sé por qué me enojaba, porque pasaba cierta circunstancia, ya solamente me sigue enojando. Ajá. Entonces, desde esta perspectiva es que debemos de entender que mi cerebro trabaja de manera inconsciente, automatiza las cosas. Entonces, si yo logro que mi cerebro, lo que hoy tiene automatizado, lo cambie por otro proceso, después va a ser sencillo. Por eso es que si llevan un programa, por ejemplo, en este caso de actividad física saludable, al principio les va a costar trabajo, pero si es bien programado, no se van a cansar, van a tener ganas de seguirlo haciendo. Y después, si algunos de ustedes ya tienen este hábito de la actividad física saludable, hoy ya ni siquiera piensan en si les cuesta trabajo o no, solamente se levantan, o los que hacen ejercicio en la mañana, o los que hacen ejercicio en la tarde, en la tarde ya saben que van y hacen ejercicio, y ya ni siquiera lo hacen de una manera consciente, es algo que ya automatizó su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje en la actividad física saludable? Saber qué quiero, por qué lo quiero, cómo lo voy a lograr y algo importante, acercarme a las personas que tienen el conocimiento de cómo me pueden ayudar a cumplir ese propósito que yo tengo, ¿no? Pasamos a la alimentación, algo bien problemático, ¿no? Bien problemático porque tiene que ver con el aprendizaje cultural. Es decir, en nuestra cultura, en la mayoría de las culturas, el comer es una forma de relacionarnos. El comer es una forma de identificarnos con lo que somos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, a todos nos pasó o nos pasa que nuestras mamás nos decían, si te comes esas verduras, te voy a dar un dulce. Y entonces empezamos a identificar la comida como una moneda de cambio, como algo que si yo hago esto, puedo obtener esto. También es una manera de socializar. Es decir, la mayoría de nosotros, si se dan cuenta, siempre estamos socializando a través de la comida, nos reunimos con los amigos para comer, para tomarnos una bebida. En la familia nos reunimos porque hay una fiesta, hay un cumpleaños y gira en torno y alrededor de la comida. Entonces, es un aprendizaje cultural y que entonces por eso se me dificulta dejar de tener este hábito que además adquirí desde niño, ¿no? Las recomendaciones pues son las que ya todos conocemos, ese es el hecho, ya las conocemos, ¿no? O sea, ya si yo ahorita les menciono o les pregunto, seguro que lo saben, o sea, seguro que si yo les digo, ¿cuáles son las recomendaciones para una alimentación saludable? Ah, pues beber mucha agua en vez de tomar refresco y bebidas gaseosas, no hay que tomar alcohol. Ah, hay que comer muchas frutas y verduras, hay que evitar los alimentos procesados, las frituras, hay que evitar en la medida de lo posible todos los alimentos de las grandes cadenas de la industria alimentaria, ¿no? De las hamburguesas, las papas, los cines, las palomitas, todo esto.
O sea, creo que eso lo tenemos claro. Tenemos claro cómo es una alimentación saludable, si no muy específicamente de, sí, debo de consumir tantas calorías y de esas calorías el 30% debe de ser de esto y el 40% debe de ser de aquello. No con esa claridad, pero sí tenemos una idea clara de qué es alimentarse bien y de qué no es alimentarse bien. El problema es cómo cambio esas actitudes. Y esas actitudes tienen que ver con lo que les estoy planteando, con el motivo. ¿Cuál es mi motivo para hacerlo distinto? Si yo no identifico un motivo claro por el cual quiero tener una vida distinta, por el cual quiero comer distinto, difícilmente voy a lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque la mayoría, pues seguimos viviendo en el mismo círculo social y entonces muchas veces pasa que yo digo, me voy a poner a dieta y llega uno a la casa y ve que la mamá preparó el mole, preparó unas gorditas y entonces, bueno, ya mañana empiezo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estamos dejando que ese círculo que ya tenemos aprendido automáticamente siga interviniendo en esta parte del proceso inconsciente. Tengo que empezar a ser consciente y también debo de entender que es un proceso de aprendizaje no solo individual, sino comunitario. La mayoría de las personas pensamos que nosotros aprendemos de manera individual y sí, tenemos un aprendizaje individual, pero la mayoría de las veces aprendemos en grupo. Por eso este dicho que decían los padres antes, ¿no? De dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces nosotros desde el aprendizaje social vamos haciendo las cosas que con las personas que nos hacemos y a veces, les digo, desde esta parte inconsciente. Si yo me empiezo a juntar ya con personas que les gusta correr, que les gusta hacer actividad física, si ya me junto con personas que les gusta comer de cierta manera, pues yo probablemente vaya teniendo esa oportunidad de hacer más fuerte mi lazo de aprendizaje y poder cambiar esta estructura. Entonces, el aprendizaje sí es obviamente de qué manera puedo comer más saludable, en cómo debo de distribuir mis alimentos, pero lo más importante es cómo logro cambiar mis hábitos saludables de alimentación a través del aprendizaje diario, de mis elecciones diarias. Y eso no quiere decir que ya nunca más vaya a comer unas papas o que ya jamás voy a comerme unas palomitas, ¿no? Es empezar a cambiar mis hábitos en el sentido de saber que hay alimentos que debo de comer más seguido y que estos alimentos que no son tan buenos para mi salud, debo de empezar a espaciarlos más. Y probablemente en algún momento desde este aprendizaje que hoy me quiero formar, probablemente en algún momento llegue a esta parte inconsciente donde ya ni siquiera me voy a dar cuenta que estoy necesitado o pensando que tengo que comerme una hamburguesa. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la mercadotecnia de la comida. La mercadotecnia de la comida me hace pensar, me hace ver que necesito comer esos alimentos porque me dan cierto estatus, porque ir a cierto lugar me da cierta presencia. Entonces, parte del aprendizaje. Sí hay que aprender esta parte y obviamente hay que centrarse en qué debo de comer, en qué cantidades y cómo, pero también el saber cómo voy cambiando esos pequeños hábitos para que de partir de un pequeño paso, para que esos pasos después se vuelvan agigantados. Y bueno, después venimos a dos rubros. Uno que es la higiene personal, y la higiene personal tiene que ver con algo que generalmente no relacionamos, que como dice ahí en la diapositiva, 3 cositas que les puse ahí bien importantes: la autoimagen, el autoconcepto y la estima. Es decir, muchas veces pensamos solamente esta parte de debo de bañarme, de debo de cortarme las uñas, de debo de cortarme el pelo o debo de tener cierto aseo para verme de cierta forma. Y no lo relacionamos con esta parte de es la manera en cómo yo me veo, es la manera en cómo yo me defino y es la manera en cómo yo me siento conmigo mismo. Desde esta perspectiva es que
La higiene personal efectivamente son todos los hábitos que yo hago por tener salud corporal, por tener salud mental, por tener salud social, pero que van repercutiendo en tres grandes conceptos y en tres formas de cómo me visualizo yo como persona. La autoimagen es cómo me veo yo, es decir, yo tengo una imagen de mí mismo. Me siento que me veo gordo, que estoy muy alto, que estoy muy bajo, que estoy, ¿sí me explico? O tengo un autoconcepto de mí, que soy una persona que es enojona, que no es tolerante a ciertas cosas, o al contrario, que es muy positiva. Y esos dos conceptos me hacen tener una estima o una desestima por lo que yo soy. Entonces, desde esta parte de verme bien, de sentirme bien, es que yo puedo también generar procesos mentales, procesos físicos, procesos nutricionales distintos, ¿no? Por eso es que esto es un círculo. Y por último, pero no menos importante, la cuestión del sueño. El sueño es algo vital, es algo que no sabemos a ciencia cierta el día de hoy por qué dormimos, o más allá de por qué dormimos, para qué dormimos o por qué nuestro cuerpo necesita dormir para, para descansar a ciencia cierta, no tenemos claro por qué dormimos. No somos la única especie que duerme, la mayoría de las especies duerme. Y hasta donde tenemos hoy aprendido es que el sueño nos ayuda a todos nuestros procesos biológicos. Desde la parte mental, por ejemplo, el sueño nos ayuda a que un conocimiento se quede más grabado en mi mente o se vuelva más permanente. Desde la parte, por ejemplo, de la actividad física, está estudiado que si yo tengo un sueño, que de hecho mis músculos, por ejemplo, las personas que quieren tener músculos grandes o verse fuertes o verse fornidos, lo que me hace que mi músculo crezca sí es parte del entrenamiento. Obviamente necesito entrenar, necesito trabajar los músculos para verme o para que crezcan, pero el entrenamiento más bien lo que hace es un desgaste muscular, romper fibras musculares para que después, cuando yo descanso, cuando yo sueño, cuando yo duermo, se reparen esas células musculares y entonces crezcan. Desde ahí la importancia del sueño, por ejemplo, relacionado con la actividad física. El sueño relacionado con la alimentación. Hay estudios que nos dicen que el sueño también nos ayuda desde la parte de los nutrientes a asimilar ciertos nutrientes, a llevar a cabo los procesos digestivos, a llevar a cabo los procesos metabólicos de mi cuerpo. Entonces, si bien es cierto que no sabemos por qué el sueño es o hasta dónde este proceso biológico de dormir es importante, sí sabemos que tiene gran repercusión en nuestro cuerpo. Si yo ahorita los dejara 2 días sin dormir, ¿qué pasaría con su cuerpo? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían mentalmente? ¿Cómo se sentirían físicamente? Entonces, desde esta perspectiva, es eso, que el cuerpo necesita descansar. Pero este descanso tiene también ciertas particularidades. Es decir, debo de dormir ciertas horas, mi cama cómo debe de ser, el lugar, el espacio donde vivo influye en si mi sueño es bueno o es malo, claro. Si yo duermo en un lugar desordenado, si duermo en un lugar con mucha luz o al contrario, con poca luz, si duermo en un lugar húmedo, si duermo en un lugar, si duermo en un lugar que no es en el que estoy habituado a dormir. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos pasa que vamos a, si vamos a otro lugar, ¿no? Nos invita a algún amigo a dormir
o algún familiar hace una fiesta y ya es tarde y nos quedamos a dormir en su casa, no dormimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay algo diferente que mi cuerpo nota que, este, que no está en el mismo lugar. Y a lo mejor hay personas que eso no les causa problema. Ahí, por ejemplo, ahí en el chat veo que ponen algunas cosas como ¿cuánto necesito dormir? De manera general, hay unas horas de sueño que dependen de la edad. Entre más pequeños, por ejemplo, si se dan cuenta, los niños duermen mucho, ¿no? Los recién nacidos prácticamente se la pasan durmiendo casi todo el día. Casi duermen entre 12, 16 horas y la demás parte del tiempo están despiertos. Las personas más adultas pues duermen entre 6 y 8 horas. ¿Cuánto es lo normal que tengo que dormir? Existen esos parámetros, pero la realidad es que cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquí las indicaciones precisas? El aprender cuáles son la forma en que debo de dormir, cómo debe de ser mi cama, cómo debe de ser el espacio donde duermo, cuántas horas debo de dormir, ¿vale? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, mi intención era darles un panorama muy general de qué es el autocuidado de la salud, crearles este interés por estos temas y que si en algún momento ustedes lo requieren, ahí en esta última diapositiva, ahí está mi contacto, mi número de celular y mi correo. Yo con mucho gusto, si puedo orientarlos en algo más, con mucho gusto lo haré. Y seguramente que ahí la gente que está con ustedes, sus profesores, la gente que está directamente en la universidad, también tiene esa gran intención de podernos dirigir hacia esta parte de tener mejores hábitos saludables. Por mi parte es todo. Pues creo que por ahí hay un espacio para algunas preguntas y pues estoy atento a sus dudas. Muchas gracias, doctor Ugalde. La verdad fue una ponencia sumamente interesante y bueno, agradecemos mucho las inquietudes de todas y todos y hemos recabado algunas preguntas que han formulado, pero bueno, si alguien quiere hacer su pregunta directamente, puede levantar su manita virtual y con mucho gusto les damos la palabra. Por lo pronto voy a mencionar algunas que tenemos. Melissa Romero nos pregunta, ¿qué se puede hacer si tengo el propósito de hacer ejercicio de manera voluntaria, pero no tengo ánimos? Ok. Aquí hay algo bien importante. Mis propósitos deben de ir acompañados no solamente del propósito, sino de un motivo, una motivación. Como bien mencionan, muchas veces yo tengo el propósito. O sea, en realidad, yo siempre digo que ninguno de nosotros quiere estar mal, ninguno de nosotros se quiere sentir mal, ninguno de nosotros quiere sentirse triste, ninguno de nosotros quiere verse obeso, ninguno de nosotros se quiere sentir cansado porque no hace ejercicio. ¿Qué es lo que me está deteniendo? Que no encuentro la motivación adecuada, que no encuentro el motivo adecuado para poder llevar a cabo ese propósito. Y entonces, eso es precisamente lo que tengo que estar buscando desde la parte emocional, qué me está deteniendo para que yo pueda llevar a cabo esos propósitos. Entonces, eso tiene que ver con la parte emocional y entonces necesito una ayuda externa probablemente para que me ayude a identificar por qué emocionalmente no tengo esta motivación para hacer las cosas. Muchas gracias, doctor. Nancy Aranda nos pregunta, ¿cómo le hacemos entender a nuestros padres que necesitamos ir al psicólogo para tener una mejor salud mental o emocional? Muy bien, Nancy. Es difícil hacer entender o entender, más que entender, explicarle a las personas que esta parte de la salud mental, en específico el psicólogo o el psiquiatra, solamente nos atiende o solamente es por una cuestión de que estoy enfermo o de que estoy loco, ¿no? La mayoría de la gente dice, si ir al psicólogo es de gente loca. Y no es así. Yo creo que la mejor forma de explicarle a alguien
el por qué es importante tener salud mental y por qué es importante a veces de repente acudir a un psicólogo o a un psiquiatra si la situación es todavía un poco más complicada, es desde esta perspectiva de entender que los psicólogos, los psiquiatras, así como nosotros, lo que nos ayudan es a obtener herramientas, a respuestas. La mayoría de las veces no necesitamos un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque en los aprendizajes previos que ya tengo, ya sé cómo manejar o creo saber cómo puedo manejar una situación de enojo, de tristeza, de violencia, ¿no? Y la mayoría de las veces lo que sucede es que a través de mi propio aprendizaje, puedo resolver esos problemas emocionales. Y lo que sucede cuando yo creo, o lo que hace el psicólogo, o lo que hace el psiquiatra es que cuando yo ya perdí la capacidad o siento que no puedo yo responder o dar respuesta o solución a un problema, el psicólogo es para eso, para ayudarme a encontrar otras herramientas. Yo no voy al psicólogo y el psicólogo me dice, pues tienes que hacer esto. Si te sientes mal, entonces para que no te sientas mal, tienes que dejar de hacer esto, esto y esto, ¿no? El psicólogo me va guiando, me va facilitando ciertas herramientas para que yo pueda responder o solucionar un problema. Entonces creo que la manera más fácil de hacer entender o de explicarle a las personas cuál es la función de un psicólogo es esa. Los psicólogos nos ayudan a brindarnos herramientas para resolver problemas desde la parte emocional. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos una manita levantada. Berenice López, adelante, por favor, con tu pregunta. Gracias. ¿Qué tan bueno o malo es el dormir las 8 horas, pero por partes, o sea, en ratos? Ok, muy bien, Berenice. Es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que sucede con esto de la obsesión por dormir ciertas horas? Efectivamente, y como les decía en la charla, sí hay un cierto número de horas mínimas que yo debo de dormir para que esos procesos biológicos de reparación se lleven a cabo. Pero también dentro de estas etapas de sueño, yo no es que duerma, si ustedes son así, como muy observadores, a veces duermo profundamente, a veces no duermo tan profundo, eso ya desde la parte teórica se llaman etapas del sueño y pasamos por 5 etapas del sueño, ¿no? Esas 5 etapas del sueño, pues bueno, tienen que ver con qué tan profundo o qué tan ligero es mi sueño y dependiendo de qué tan ligero o qué tan profundo es mi sueño, es que alcanzo esa reparación biológica y esa reparación celular. Es recomendable dormir cierto número de horas continuas, sí, por lo menos 6, pero también, por ejemplo, es recomendable tomar una siesta durante el día, pero esa siesta no debe de durar más de 30 minutos, porque también si duermo 5 o 6 horas en la noche y luego en el día me duermo otras 2 o 3 horas, si alguien lo ha hecho, generalmente te sientes cansado, ¿no? Generalmente dices, ay, ¿qué sucedió si dormí 2 horas en la tarde y al contrario me siento más cansado? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, acuérdense que nuestro cuerpo desde la parte biológica tiene este reloj biológico que nos hace trabajar sobre ciertas sustancias, adrenalina, cortisol, ciertas sustancias que me hacen sentir bien o mal y que trabajan sobre mi cuerpo. Entonces, como ya hay un ciclo de sueño normalmente en mi cuerpo, hay personas que tienen alterado ese ciclo, por eso está recomendado sí dormir una siesta durante el día, pero esa siesta no debe de ser mayor de media hora. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta muy reiterativa y nos preguntan, ¿cómo puedo saber si tengo un buen autocuidado? ¿Cómo puedo saber si tengo un buen autocuidado? Para eso, desde la parte de la salud y de la enfermedad, existe algo que se llaman determinantes de la salud, ¿no? Es decir, yo cómo mido si estoy saludable o estoy enfermo, ¿no? Hace ratito cuando iniciamos esto yo les dije, bueno, es que la salud y la enfermedad es un proceso, no es que estemos saludables o estemos enfermos, sino que
vamos por esta regla o este panorama o este horizonte de pasar de enfermos a más o menos enfermos a muy saludables. ¿Cómo lo puedo medir? Existen parámetros biológicos, existen parámetros psicológicos, existen parámetros sociales para saber si estoy teniendo un buen autocuidado. Por ejemplo, desde la parte de la actividad física. ¿Cómo sé que la actividad física que yo estoy realizando realmente está repercutiendo en mi salud? Bueno, ahí los maestros de educación física, los médicos del deporte, tenemos herramientas para decir, esta persona está haciendo una buena actividad física porque sus capacidades físicas están mejorando o se están manteniendo adecuadamente, su fuerza, su resistencia, su velocidad, su flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, desde la parte de la nutrición, bueno, ahí existen parámetros de medidas corporales, de ver qué porcentaje de grasa tienes, de ver cuánto porcentaje muscular tienes, para saber que estás llevando adecuadamente una nutrición adecuada. Igual desde la parte mental, ¿no? O sea, existen test, existen pruebas que nos hacen saber si estoy teniendo un buen cuidado mental. Pero lo más importante y lo que no debemos de perder de vista es cómo yo me siento el día de hoy con la persona que soy. Muchísimas gracias, Anita. Nada, con tu favor. O sea, ahorita estamos en pandemia y pues nosotros en nuestro caso llevamos prácticamente ya un año en escuela en línea. Entonces, ¿cómo usted cree que podemos nosotros mantener, pues ahora sí que a flote lo que es nuestra salud emocional o qué sugeriría usted para pues no descuidar a lo mejor lo que es esa parte, al igual que lo es la salud social? Claro, es algo bien complicado, ¿no? Bien complicado porque esta parte precisamente que fue como yo inicié de la salud mental y la salud social, que casi siempre dejamos de lado porque no creemos que la necesitamos o que es importante, hoy con esta pandemia, pues nos damos cuenta de que es importante convivir, de que es importante ver a las personas que quiero, de ver a las personas que conozco, a mis amigos de la escuela, a mis familiares, ¿no? Muchos de nosotros tenemos pues mucho tiempo sin ver a ciertos familiares, ¿no? O de ver a nuestros amigos, de convivir, de salir a un parque, de hacer estas actividades cotidianas que repercuten en nuestra salud. ¿Cómo puedo sobrellevar esto? Es complicado porque el contacto social, algo que, por ejemplo, les puedo decir es que una diferencia entre que nosotros seamos poblaciones más grandes, es decir, por ejemplo, los simios, los chimpancés, los monos, tienen cierto grupo, si llegan a ser 50, a lo mejor 100 monos en una manada, pero pierden ese contacto cuando ya no tienen contacto físico, porque no se reconocen. El contacto físico, el contacto tú a tú con las personas es vital, es muy importante. ¿Cómo poderlo solucionar? Pues bueno, probablemente puede ser a través de los medios digitales, de las videoconferencias, de las llamadas, probablemente puede ser a través de tener esta salud asertiva, de saber que este es un proceso, no es un fin. Es decir, esto en algún momento va a tener una solución, en algún momento nuestro panorama va a tener que ser distinto, porque así va a ser, ¿no? Y entonces yo creo que no perder el foco en que estamos en una situación de emergencia, pero que esta situación de emergencia no es para siempre y a través de poder mantener nuestros lazos lo más saludables que se puede, a través de la nueva tecnología, a través de implementar actividades distintas en mi casa, de verdad
intentar dialogar con las personas que están ahí si es que esto es permisible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Cassandra Escobedo, adelante, por favor. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias de no dormir bien o desvelarse muy seguido? Ok, bueno, estas consecuencias pues pueden ir precisamente desde qué tan seguido o qué tan cotidiano es que no duermas o que duermas pocas horas, ¿no? Y pueden ser pues situaciones a corto y a largo plazo, ¿no? Como bien les decía, si yo ahorita les digo, por ejemplo, hay estudios para ver ciertas funciones mentales y neuronales donde le piden a la persona que no duerma, que se le pase un día sin dormir y luego le ponen electrodos en la cabeza y miden ciertas variaciones. Porque entendemos que se van alterando nuestros procesos mentales. Por ejemplo, si yo no he dormido bien, me vuelvo irritable, me vuelvo como más susceptible a enfadarme. Entonces, bueno, pueden ser, es complejo, puede ser desde cuestiones solamente desde mis emociones, empiezo a sentir cambios en mis emociones, a sentirme irritable, a sentirme angustiado, al sentirme enojado, pero también pueden ir desde procesos biológicos, como les decía, ¿no? Hasta donde hoy tenemos estudiado para qué sirve el sueño, nos ayuda a que los procesos biológicos, las funciones metabólicas y todo esto se puedan reparar y puedan ir mejorando su función o puedan llevar a cabo su función, y que obviamente si no tenemos ese sueño, bueno, pues también se ven alteradas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y una última intervención de Cabrera Gabriel, por favor, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es el cortisol? Es que esa es una palabra que me enseñó el profesor hace tiempo, pero me quedó esa duda, ¿es acaso una enfermedad o qué es? Ok. En nuestro cuerpo produce ciertas sustancias, ¿no? O sea, por ejemplo, seguro que has escuchado hablar de la glucosa, ¿no? Y seguro que has escuchado hablar de que la glucosa es el parámetro o es la hormona o la función que se ve alterada y por eso a las personas se les sube el azúcar. El cortisol es una sustancia que está en nuestro cuerpo la produce, y esta sustancia se produce normalmente todos los días en mi cuerpo, pero hay ciertas actividades o ciertas acciones que hacemos cotidianamente que altera el cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol en mi cuerpo? Por ejemplo, seguramente también has escuchado hablar de la adrenalina. La adrenalina es lo que me hace sentir eufórico, lo que me hace sentir placentero, ¿no? Me da placer la adrenalina. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una sustancia que produce mi cuerpo, que participa en muchas funciones de mi cuerpo, pero las más importantes en las que participa el cortisol es en la regulación de mis hormonas. Entonces, si por ejemplo, si yo tengo alterado el ciclo del sueño o no duermo bien o tengo variaciones en la forma en cómo duermo, el cortisol se aumenta, y al aumentar el cortisol aumenta el estrés de mis células, el estrés biológico. Y al aumentar el estrés celular, lo que va a hacer es tener una repercusión física a corto o a largo plazo. Eso es el cortisol, una sustancia, una hormona que produce mi cuerpo. Muchas gracias, doctor. Bueno, realmente tenemos muchísimas preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya no es posible responderlas. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Ugalde. Damos por concluida la ponencia El autocuidado de la salud como parte del segundo seminario de estilo de vida saludable, y hacemos la entrega de la constancia de su participación al doctor Ismael Ugalde. Los esperamos en nuestro siguiente evento, que será el día 9 de marzo con la ponencia Ambiente Sano, Vida Sana,
impartida por la maestra Violeta Méndez Solís, que se llevará a cabo a las 12:50 horas del día. Y bueno, buenas tardes y que tengan bonito fin de semana.